La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El último abierto de este verano en la radio lo vamos a compartir hoy con Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Hola, qué honor, José Luis. Sí. Último día. Bueno, sí, honor, sí. Bueno, no Claro sé. que sí. Desde luego estamos de otro ánimo. Y verte la Muy cara. feliz. Eso claro sí, vernos cara a cara, desde luego. Ruth Ferrero, hola. Hola, ¿qué tal? Y también saludamos a Carmen Lumbierres. Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días, sin veros la cara, pero por aquí también un honor despedir el verano. Pero las voces lo dicen todo. Dicen que eso es el secreto de la radio, que la gente nos ve, porque efectivamente en la voz delatamos todos los estados de ánimo. Bueno, tenemos muchos asuntos que comentar esta mañana. Está la perspectiva del curso político por empezar, con ese debate en el que se han enzarzado el Gobierno y el PP, singularmente con la inmigración. Hay que hablar también de la situación económica, con los datos de vivienda que dábamos esta mañana. Pero antes que eso, una reflexión a partir de un testimonio que hemos escuchado pues hace cosa de una hora. Poco antes de que empezara el programa, a las 6 de la mañana, hemos visto que Alcaraz ha perdido, ha sido por tanto descalificado de uno de los grandes slams que se está disputando en la carrera del tenis, que es el de Estados Unidos. Sampe, hola de nuevo. Muy buenas. Una derrota por sorpresa. Sí, pues no solo porque es el número 74 del mundo contra el que ha perdido, Van de Zandschulp, sino por cómo se ha producido. Barrido de la pista en el primer set por 6-1, en el que no ha podido hacer absolutamente nada. Luego ha mejorado un poquito más en los otros dos, donde tampoco ha podido llevar la iniciativa. Ha perdido 7-5 y 6-4, y él mismo lo ha dicho, no se ha encontrado en ningún momento, tanto en lo deportivo como en lo mental, y es que lleva un año bastante cargado. Empezó en Australia en enero, donde se quedó en cuartos, pero luego fue para arriba, consiguió ganar, recordemos, Roland Garros y Wimbledon. Luego vinieron los Juegos, la decepción en el dobles con Nadal, mayor aún la de la final que perdió con Djokovic en individuales, y de ahí gira americana, donde en Cincinnati perdió con Gael Monfils muy pronto, también 37 años tiene el francés, pero sobre todo le vimos romper una raqueta en la pista, algo que no habíamos visto nunca en Alcaraz. Y de ahí a la de hoy, donde todavía ha sido peor, cayendo en segunda ronda del último de los grandes del año. Alcaraz tiene 21 años. 21 años. Y lo que les decía es que me ha llamado mucho la atención la reflexión que él ha hecho al final, al acabar el partido, cuando le han preguntado en la rueda de prensa. La pregunta que le han hecho es: ¿crees que te ha podido pasar factura a nivel mental el verano? Haber vivido momentos de tanta tensión, tan bonitos pero a la misma vez de una carga tan exigente para ti, más allá de lo físico, a nivel mental, para poder gestionar todo esto. Y esto es lo que él ha respondido. La verdad que no he pensado en ello. Puede ser. La verdad que tengo que ver qué ha pasado exactamente o qué me pasa exactamente. La verdad que ha sido un verano con muchas emociones, muy exigente. Como he dicho, el calendario de tenis es muy apretado, vienen las cosas súper apretadas. He tenido mis momentos de desconexión, pero bueno, pienso que me estoy conociendo todavía, y a lo mejor yo como persona necesito más tiempo. Al final tengo que ir conociéndome a mí mismo, lo que necesito en todo momento, y a lo mejor yo soy un tipo de persona que al venir el calendario tan apretado a lo mejor no me viene bien, o mentalmente pues me exijo más de la cuenta. Tengo que ver qué pasa exactamente, pero la verdad que al ser no he pensado en toda la exigencia tan seguida, y la verdad que no he pensado que eso es lo que me podría haber afectado. La exigencia, la expectativa que se genera en torno a una figura de la que todos esperamos tanto, y después de un verano, Berna, en el que hemos tenido los Juegos Olímpicos, una reflexión muy acompañada precisamente a esta reflexión, me llamaba mucho la atención poder escuchar en la madurez de los 21 años de Alcaraz frases como: me estoy conociendo o necesito más tiempo para saber cómo soy como persona. Sí, me ha parecido encomiable, me ha encantado su reflexión, su frescura, su humildad,
Porque, bueno, tenemos que acompañarles en la gloria y así nos hemos alegrado cuando Roland Garros, cuando Wimbledon, que fue aquello espectacular, yo lo vi, pero hay que acompañarles también en la reflexión, ¿no? Y me parece eso, de una frescura y de una humildad muy encomiable, porque a mí me pasa que tengo 58 años. Yo con 58 años siento cada día que aún no me conozco y que necesito conocerme para crecer, para mejorar. Eso es algo que yo creo que es un motor de crecimiento personal y profesional que todos tenemos que tener encendido, y me encanta que este chico tan joven, con 21 años, lo tenga encendido de una forma tan consciente, ¿no? Yo creo que además acostumbrados al discurso político tan agotador, tan vanidoso, es fantástico escuchar a una persona que es líder deportivo, pero líder social al fin y al cabo, hablar de la necesidad de conocerse y de mejorar. Lo saludable, Ruth, de esta honestidad que él expresa, pero también la fortaleza que implica contarle al mundo entero tus debilidades, tu fragilidad. Sí, yo creo que después de lo de Cincinnati, ¿no? Cuando le vimos en aquella rompiendo la raqueta y ¿no? Como no controlando su estado anímico, pues ha debido de hacer algún tipo de reflexión, ha hablado con el psicólogo, porque claro, no tenemos que olvidarnos que es un deportista de élite, pero es un chaval de 21 años, claro. Y que está en pleno proceso también efectivamente de maduración, de autoconocimiento, que es algo que seguimos teniendo a lo largo de la vida, pero especialmente en un chaval de 21 años es importante que también haga esa reflexión cuando pues hay mucho adanismo, ¿no? en los tiempos que corren. Bueno, yo creo que sí ha mostrado madurez, valentía. Yo diría que ha sido muy valiente al plantearlo así. Ya lo vimos también con Simone Biles cuando también reconoció que tenía problemas. Y yo creo que eso es algo Pero te quedas desnudo cuando expones ante toda la ciudadanía, los que te van a juzgar, porque sabes que al final lo que se emiten son juicios. Y lo de hoy se interpreta, pues eso, has perdido contra el 74 y entonces el titular es el fracaso y demás. La valentía de esto es lo que hay y me estoy exponiendo ante el mundo entero. Sí, pero claro, que las expectativas que genera Carlos Alcaraz, que tiene una carrera muy corta, es que no... Ha ganado muchos Grand Slam, pero tiene una carrera muy corta, está empezando esa carrera. Y ahora tendrá un periodo valle o está teniendo un periodo valle en victorias, pero bueno, esto se remonta. Sí, ¿no? Me decía ahora Carmen, una compañera, Elia, me escribía y me decía, y el gusto que da escuchar a alguien que, como decía Berna, es un líder, decir, no lo sé. Claro, claro. Sí. Para tantos que en las redes solo quieren triunfar. Perdón, Carmen. Le toca a Carmen. No, Berna, tranquila. Yo estaba pensando en lo que acaba de decir Berna, yo que tengo 4 años menos que tú, y hablando de lo que nos conocemos y nos dejamos de conocer, a mí aparte de todo me produce mucha ternura estas declaraciones, fundamentalmente a lo mejor por la diferencia de edad, ¿no? De que alguien de 21 años que se creía que lo sabía todo o que le habían hecho creer, que eso también es una cosa que olvidamos, ¿eh? Cómo creamos líderes inmediatamente a los 2 minutos de que alguien tenga éxitos deportivos, sobre todo deportivos, cómo al final te acabas conociendo rápidamente. Quiero decir, yo creo que todos nos conocemos, todos sabemos cuáles son nuestras debilidades y sabemos que nos van a venir temporadas muy mal dadas, que otras remontaremos, que la vida es inesperada y que cuando más estable crees que tienes la vida, te da un revolcón por 1000 motivos, además por enfermedad, por relaciones, por trabajo, y está muy bien que alguien de 21 años se plantee de una manera muy tierna decir, pues es que yo no sé si estoy preparado para esto, y a mí de todos modos me parece que decir esto públicamente, que parece como una debilidad, en el fondo es una fortaleza, porque te haces invulnerable a las críticas, cuando eres capaz de decir, mire que yo no soy perfecto, que yo tengo fallos como todo el mundo, porque todos los tenemos, yo creo que despierta una empatía en nosotros, o por lo menos a mí me lo parece, igual me acusarán de buenista, despierta una empatía en el que me parece que es de una persona muy sabia y muy fuerte reconocer que eres débil como todos lo somos. Hay una cosa además que en esta sociedad en la que con las redes sociales es tan fácil que mucha gente se convierta en referente o que tenga muchísimos seguidores entre, generaciones más jóvenes o generaciones mayores, que quienes ocupan esa posición, que son referentes por su éxito o por su carrera o por su desempeño a lo largo de los años, tengan claro qué mensaje transmitir a los demás. Exacto, me parece importantísimo para los adolescentes, ¿no? Estamos llenos de informes y estamos rodeados de adolescentes que sabemos que sufren por no ser más guapo, por no estar más delgado, porque triunfa uno que sí lo es o que parece que lo es decir, es una etapa de gran convulsión sentimental y hormonal, la de la adolescencia, con modelos muy, muy omnipresentes en redes de perfección.
Entonces, para esa franja de edad especialmente me parece interesante que puedan escuchar eso, la reflexión crítica, las dudas, la falta de conocimiento que un señor que ha vencido a Djokovic de la forma en que venció es capaz de hacer, ¿no? Todos sabemos que Alcaraz se recuperará y pronto veremos, o dentro de un año veremos otro Roland Garros, otro Wimbledon, lo que sea. Pero me parece fundamental para los adolescentes que vean que no hay perfección, que todos tenemos errores, todos perdemos, pero todos podemos ganar. Y bueno, en ese sentido, esa transparencia que ha ejercido Alcaraz me parece encomiable. Vamos a ir cambiando de asunto porque tenemos mucho que comentar, sobre todo de la migración, que es el debate político que va a arrastrar, yo creo, la conversación pública hasta que empiece la semana que viene el curso ya oficialmente. Pero antes, cuando empiece el curso, no solo vuelve la actividad política ya a pleno rendimiento, sino que el lunes ya vamos a ver cómo algunas facturas nos cambian. Y es un repaso que hemos hecho esta mañana con Jordi Fábrega, al que le hemos pedido... Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Que pudiéramos actualizar, porque es una información que esto nos interesa a todos, cómo van a cambiar los recibos, las facturas a partir del lunes en septiembre, porque es verdad que la gran mayoría baja, pero también hay gastos que se van a ver reducidos. Sí, hay un mix de cosas. El año pasado, cuando decíamos este repaso, todo subía. Es verdad que este año hay algunas cosas que bajan, y lo primero que baja, y no hay que esperar al lunes, sino que lo vamos a notar ya hoy todos aquellos que empiecen a volver de sus destinos vacacionales, es que, por ejemplo, los carburantes están más baratos. El litro de gasolina se paga hoy a 1,56 euros de media, el diésel cuesta 1,43, y esto implica que es un 4% más barato que cuando empezó este verano, y que nos cuesta un 10% más barato, es decir, nos cuesta un 10% menos que el año pasado por estas fechas. Para tenerlo algo más claro, si queremos llenar un depósito de un coche de 50 litros, tenemos que pagar hoy unos 3 euros menos que cuando empezó el verano. Y cuando llegamos a destino, Jordi, hay que prepararse para una factura de la luz que nos va a llegar más alta. Sí, de hecho, la de agosto, la que corresponde a agosto y que por tanto nos llegará en septiembre, será la más cara desde octubre del año pasado para los que tienen la tarifa regulada, que son unos 9 millones de consumidores. Los otros, los que tienen un precio fijo, seguirán pagando lo mismo, pero el resto sí que tendrán que pagar más. Y para una vivienda media estamos hablando de que la factura pasará de alrededor de los 60 euros de julio, que ya fue la factura más alta de lo que llevamos de año, a los 60 más o menos, a los 68 más o menos en agosto. Decía antes que no todo son malas noticias, a diferencia del año pasado. Este septiembre sí que va a llegar con un... Luego hablaremos de esto y de los efectos, pero por situar cuáles son los números, el alivio en el coste de la hipoteca. Sí, porque el Euribor va a cerrar este agosto con su mayor bajada de los últimos 11 años. Eso abaratará el coste de la hipoteca media unos 77 euros al mes, si tenemos una revisión anual, o 42 euros menos tendremos que pagar si revisamos nuestra cuota cada 6 meses. Esa es la diferencia de precio al contratar una hipoteca media, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto sobre el Euribor. Y la buena noticia es que estas bajadas de la hipoteca en septiembre continuarán en los próximos meses. Lo que no está tan bien son los gastos de la vuelta al colegio, que van a ser más altos. Sí, sube todo. Ahora mismo los libros de texto son un 3% más caros que el año pasado. El resto de papelería también se ha encarecido un 2%. Dice el INE que el coste de la escuela, sea pública o privada, ha subido este año respecto a septiembre del año pasado un 4%. Todo sube, y si le sumamos actividades extraescolares, uniformes, comedor, etcétera, la OCU calcula que el gasto escolar este curso será un 13% más alto que durante el curso pasado. 13% más en la vuelta al cole. ¿Y con la cesta de la compra qué pasa? Pues a ver, si lo comparamos con los precios que teníamos hace un par de meses, cuando empezó el verano, podemos decir que hay una pequeña bajada, pero en todo caso estamos ahora pagando precios más altos que los que teníamos hace un año. El aceite de oliva, por ejemplo, es verdad que lleva bajando 3 meses de su precio, pero sigue costando un 38% más que el año pasado. También las patatas o las legumbres cuestan un 7% más. La fruta fresca, el pescado, la carne han subido menos, pero también son alrededor de un 2% más caros. Es verdad que hay algunos productos que ahora sí que son más baratos que hace un año. Por ejemplo, la leche. La leche cuesta entre un 1 y un 4% menos que en septiembre del año pasado. Así que podemos decir que la cosa pinta cada vez mejor,
porque algunos productos bajan de precio, pero seguimos teniendo que pagar más que en septiembre del año pasado. Y aquí me ha puesto para el final, Jordi Fàbrega, una frase que voy a leer muy tranquilamente. Dice, por último, y como sabemos que no todo el mundo vuelve, porque hay afortunados que ahora empiezan vacaciones en septiembre, lo de que es más barato viajar en septiembre, Jordi, ¿me puedes confirmar si los datos lo afirman? Por favor. Pues mira... que tengo un amigo que... Hemos mirado lo que pasa con los precios turísticos normalmente en septiembre. Estamos en agosto y no podemos asegurar que este año se vuelva a repetir lo que te voy a contar. Pero habitualmente vemos que sí es bastante más barato viajar en septiembre. Por ejemplo, la tarifa media de una habitación de hotel baja unos 20 euros cada mes de septiembre respecto a lo que se paga en agosto. Bueno. Y se pagan unos 15 euros menos que en julio. Así que de momento en esto gana septiembre. ¿Qué pasa con los vuelos? Los vuelos también bajan de precio normalmente. El año pasado bajaron un 2% los vuelos nacionales y el precio de los vuelos internacionales se abarató casi un 10%. Los paquetes turísticos, lo mismo. Su precio, de hecho, es lo que más cayó el año pasado. Cayó un 22%. En el caso de los paquetes turísticos nacionales, el hecho de viajar en septiembre respecto a lo que hubiéramos pagado si hubiéramos viajado en agosto. Así que, por si hay alguien que nos escucha y se va en septiembre, que no sé quién puede ser. Bueno, mucha gente, la verdad. Aquí tienen los datos. Vale. De todas maneras, voy a hacer una cosa. En cuanto empiece a mirar y si veo que esto no se ajusta, yo te voy llamando. Perfecto. Pero son los precios medios que contemplan en efecto esa bajada a partir de septiembre. Jordi, muchas gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto de este viernes 30 de agosto nos acompañan Ruth Ferrero, Carmen Lumbierres y Berna González Harbour, con quienes comentaremos ahora las novedades en el debate migratorio. Ha terminado ya la gira de varios días del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por 3 países de África, gira que ha cubierto nuestro compañero Nicolás Castellano. Hola Nico, buenos días. Hola de nuevo. Con 2 focos distintos. Ayer lo decíamos cuando lo explicábamos en el Abierto. El primer día Sánchez propuso la perspectiva de afrontar la inmigración como una necesidad, sin embargo, fue acompasando ese discurso con la necesidad de compatibilizarla con medidas de control para que se distinga bien entre la migración regular y la migración irregular, que ayer Nico llegó a calificar como un infierno. Sí, de hecho en su última escala en Dakar, en Senegal, en la visita más importante, más simbólica, por la importancia política y también porque Senegal es el principal país emisor de jóvenes que llegan en cayuco en estos años a las Islas Canarias junto con Mali, Pedro Sánchez volvía a repetir ese esquema sastre. Primero ponía ese acento sobre la migración circular o la migración regular. La migración no es un cuento de hadas. Los españoles lo sabemos bien. Hace poco fuimos un país de migrantes. Pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad para el propio migrante y sobre todo entraña un riesgo muy evidente de muerte. Un mensaje contra las redes que trafican con las personas que se suben en las embarcaciones. Ahí en Senegal fue donde utilizó esos términos como amenaza, donde habló por primera vez del retorno de inmigrantes. Recordemos, esto está dentro de la ley de extranjería, de las leyes europeas. Las personas que llegan irregularmente a nuestro país se les aplica la ley de extranjería, y si tenemos acuerdo de repatriación con esos países y esos países lo aceptan, se puede devolver a esas personas. El tema es que ahora mismo la mayor parte de los países africanos no acepta esas políticas de retorno. Y de nuevo, también mensajes sin citar a la derecha y la ultraderecha. Dice Moncloa, y también Sánchez no ha hecho referencia alguna, que no ha cambiado su discurso con respecto a lo que tenía previsto en esos 3 países, en Mauritania, en Gambia y en Senegal. Referencia directa a su apuesta por la migración ordenada. La contratación en origen, la migración ordenada, nos conviene a todos. Nos vacuna contra quienes hacen de la migración irregular un negocio, como por desgracia hacen mafias, y frente a quienes utilizan esa migración irregular como una excusa para extender el odio y la xenofobia en nuestras sociedades.
Pedro Sánchez, que concluía este viaje haciendo un balance positivo, dice, de esta visita, porque ha reforzado las relaciones con los tres países e invitaba, por cierto, una invitación que le trasladaba a través del rey al presidente senegalés a visitar en los próximos meses España. Y Moncloa presume, José Luis, de tener una política migratoria clara, multidimensional, basada en la migración regular, circular, también en la lucha contra la inmigración y en fortalecer estas relaciones con los países. Y dicen desde Moncloa que la diferencia es que el PP no tiene ninguna política en esta materia, que se dedica a gritar y a crear políticas de odio. Lo que dicen en el Partido Popular es que el primer mensaje de Pedro Sánchez, cuando en Mauritania dijo que la inmigración era una necesidad y habló de la necesidad de esas vías regulares para que llegaran personas migrantes a nuestro país, era poco menos que un efecto llamada, así es como lo llamaron. De hecho, el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, llegó a hablar de deportaciones masivas que David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Ahora dice Tellado que él no dijo. Sí, parece que dice Tellado eso de a mí que me registren. Quien se ha referido a deportaciones masivas ha sido el presidente del gobierno, no el Partido Popular. Pero no nos lo hemos inventado. Tellado en el radio habló de deportaciones masivas, comparó la oferta de migración circular de Sánchez con lo que hacen otros países e invitó al presidente a hacer lo mismo que Alemania e Italia. Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno en Mauritania. No solo Tellado niega que defendiera las deportaciones masivas, es que también lo ha negado Semper. Y lo que contraponía era esas políticas que se están cambiando en otros países de Europa con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Nosotros no hablamos de deportaciones masivas en ningún caso. El PP, que dice que ellos no hablan de deportaciones masivas, pero a la vez dicen que le gusta oír hablar a Sánchez de deportaciones masivas. 24 horas después, Sánchez apostaba por deportaciones masivas. Sí creo que afortunadamente el sanchismo acierta cuando rectifica. Los populares llevan unos días de mucho ir y venir argumental con el tema migración y critican a Sánchez por cambiar de argumentos y a la vez exigen disculpas. Más allá de constatar que el gobierno improvisa habitualmente, lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa. Exigen disculpas y siguen a la carga porque, a pesar de la apuesta de Sánchez por las devoluciones, creen que sigue realmente abogando por las puertas abiertas. Yo creo que hacer un efecto llamada es completamente irresponsable, que va a concretarse en cientos o miles de muertes en el mar y que Sánchez será responsable de que eso suceda. Bueno, pues a pesar de todo lo que estamos escuchando, de todo lo que ha ido pasando estas semanas, la puerta de Génova para seguir negociando un acuerdo de extranjería continúa abierta, pero siempre, eso sí, que se atiendan sus peticiones. David, sigo contigo luego, si te parece, con otro punto de vista de la actualidad política. Nicolás, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con el asunto precisamente, Ruth, de la migración. Y esto que dice el PP que fue un efecto llamada, que luego dice que no dijo lo de las deportaciones masivas, por subrayar algo que ha hecho Pedro Sánchez, que parece así lo explican en el gobierno, compatibilizar se puede decir que la inmigración regular es necesaria y se puede decir que la ley dice que las personas que están aquí en situación irregular tienen que ser devueltas, siempre que haya un marco jurídico, a sus países de origen, que no es lo mismo que hablar de deportaciones masivas. Eso es. Y es que estamos descubriendo las sopas de ajo, en realidad, con el tema migratorio, que es que esto lleva sucediendo ya mucho. Es decir, la aproximación a la gestión migratoria combina cuestiones que tienen que ver con la gestión de los flujos económicos, por un lado, y por otro lado, con las políticas de control y esas repatriaciones, efectivamente, cuando se tienen firmados acuerdos bilaterales con los países de tránsito o de origen de esas personas que se encuentran en situación irregular. Para que eso suceda, lo apuntaba Nico Castellanos, los países tienen que aceptar esas repatriaciones. Por tanto, me da igual que lo que diga Scholz o Starmer diciendo que quieren repatriar o deportar a un montón de personas migrantes. También lo dijo Merkel, por cierto, porque eso no es posible sin la connivencia de los países que tienen que recibir a esas personas migrantes. Y es ahí donde se entraña la mayor dificultad. ¿Por qué? Porque esas repatriaciones generan muchos problemas políticos a los países que los tienen que recepcionar, en sus opiniones públicas, que pueden poner en peligro también la estabilidad de esos países. Por tanto, hay que tener cuidado con ese tema. En relación con la propuesta estrella con la que ha ido el presidente del gobierno a África, que es el reimpulso de la migración circular, también sabemos que no es nada nuevo. Lleva en vigor desde el año 2000 una política de cupos que quedó congelada durante la crisis del 2008-2010 y que en realidad esa política de migración circular lo que hace es contratar a personas efectivamente de manera temporal durante un periodo de tiempo anual, pero
el número de personas afectadas por esta migración circular es muy reducida. En este último año solamente 151 senegaleses han operado dentro de los términos de la política de cupos, o unos miles de marroquíes. Por tanto, tampoco es la solución para una gestión de los flujos. Lo que sí sería una pata más de la gestión de los flujos migratorios económicos, pero a eso tiene que ir acompañado de la concesión de visados para búsqueda de empleo y trabajo, de empleo y de residencia, que ya existía también en el año 2008 y que sigue vigente en la ley de extranjería, pero que no se aplica, o el poder contratar efectivamente en origen, pero no dentro de la política de cupos, sino directamente por parte de los empresarios. Hay una lista de trabajos de difícil cobertura a través de los cuales, cruzándolo con empleo, se ve si efectivamente hay demanda en determinados sectores y los propios empresarios pueden contratar en origen. Pues eso tampoco está siendo lo suficientemente operativo y se tarda mucho en conseguir este tipo de permisos de residencia y de trabajo también en África, ¿no? Entonces, claro, la política de migratoria, de gestión, puramente, no estoy hablando ahora de asilo, sino solamente de política migratoria, yo creo que tiene que destrabar muchas de las trabas administrativas en las cuales estamos inmersos. Y esto empezó a hacer aguas de manera muy clara como consecuencia de la crisis económica, que lo que hizo fue, primero, fomentar las políticas de retorno voluntario de las personas migrantes y, en segundo lugar, cerrar todas las vías de acceso legales y seguras al mercado de trabajo, en este caso español. Pero esta es la política general también dentro del marco de la Unión Europea. Se mezclan aquí varios asuntos que son, por una parte, los resultados, el balance que se pueda extraer de esa gira con el discurso que ha hecho en cada uno de esos tres países el presidente del gobierno. Dicen en la Moncloa que tenían previsto de antemano que en cada una de sus comparecencias iba a poner el foco en un asunto, cuestión que ha aprovechado el Partido Popular para decir que iba rectificando o adaptándose un poco al discurso, a las críticas que iba haciendo el Partido Popular, que niega haber hablado de lo que habló su portavoz, que fueron las deportaciones masivas. En el abierto de hoy con Carmen Lumbierres, con Berna González Harbour y con Ruth Ferrero. Carmen, voy a retomar, si te parece, contigo el debate de la migración, intentando, decíamos esta mañana a las 8, si era posible poner un poquito de perspectiva, que esa distancia saludable a los asuntos, bajando un poco, yendo un poco a la letra pequeña de lo que hay después de todas estas declaraciones. Hemos escuchado como Miguel Tellado decía que él no dijo lo que había dicho y los distintos acentos del presidente del gobierno. Tú, del balance de esta semana y el debate en el punto en el que está de la inmigración y sobre todo a las puertas de que se retome un curso político en el que seguro este asunto va a estar marcando los debates, ¿cómo lo ves? A mí estabas tú diciendo ya a las 8 de la mañana que qué verano más poco tranquilo hemos tenido. Sí. Te oía y estaba pensando, pues lo que nos espera a partir de la semana que viene va a ser la diferencia entre lo que nos ha parecido poco tranquilo y yo creo que el maremoto que viene a partir de septiembre, y que esta semana a todo el mundo ha ido cogiendo carrerilla, ¿no? Yo creo que lo dije la semana pasada y lo sigo creyendo, el tema migratorio va a ser el tema fundamental de la próxima década, no solo en España, sino también en la Unión Europea. No hay más que ver cómo ha girado el canciller alemán, su discurso todavía más duro es porque tenían elecciones en dos länders del país. Y yo creo que esto es un gran fallo que estamos cometiendo todos, creo, y yo me sumo a ello. Cuando en la década de los 90 hablábamos de inmigración y hablábamos de migración, incluso inmigración estaba unido al departamento o al Ministerio de Bienestar Social, que ahora parece, esto sí que parece como buenista ahora, ¿no? Era una dirección general dentro del Departamento de Bienestar Social. Después pasó en la década de los 2000 a pertenecer a Trabajo y Seguridad Social, y parecía que el problema migratorio era un problema pues de trabajo, de visados, de si eran necesarios o no para la economía española y para el crecimiento, sin ningún otro calificativo añadido de seguridad, que es en lo que estamos ahora, pero no seguridad hablando de vallas, concertinas, que también nos acordaremos todo cómo esto centró durante unos años, sobre todo durante el gobierno de Zapatero, los ataques de la derecha y también de la izquierda del PSOE sobre si un partido socialdemócrata estaba más pensando cómo
expulsar, aunque fuera, o prohibir la entrada, incluso posibilitando la muerte de los migrantes, que no preocupándose por acoger, ¿no? Y ahora es que no solo estamos hablando del control de la seguridad, es que estamos llamando directamente delincuentes a las personas que intentan entrar en nuestro país. No delincuentes por saltarse la posibilidad de entrar de una manera ilegal, sino porque van a venir a delinquir. Porque también el presidente del gobierno, creo que equivocadamente, y lo ha corregido, el primer día habló de terrorismo, porque el tercer día habla de infierno. Y yo creo que si el PSOE adapta este discurso, que es de la ultraderecha, se equivoca rotundamente, porque están comprando el cuadro, el marco que justamente quieren que compremos. No podemos relacionar todo el rato migración con problemas irresolubles para esta nación, porque no es que la inmigración sea necesaria o aconsejable, es que es imparable. Y ayer lo decía Víctor Lapuente, no existe efecto llamada. Da igual que el presidente del gobierno se pasee por África, da igual las declaraciones que haga el señor Tellado, los que viven en Mali no tienen ni idea de quién es el señor Tellado, y cuando tienes una renta per cápita tan baja, cuando estás encima de un conflicto civil, lo que hay es un efecto huida, como ayer decía Víctor, ¿no? Entonces, no compremos estos discursos, porque realmente yo creo que hace falta que alguien encuentre en toda la izquierda europea no solo un discurso de necesidad, tenemos que aguantar que vengan estas personas, sino otro tipo de discurso de que estamos en un mundo globalizado, que hemos aceptado la globalización económica y absolutamente, ¿no? Y financiera. Y no podemos pensar que eso sí y las personas no, que es que estamos hablando de personas que mueren en el mar a miles, y que además no podemos tampoco otra vez equivocarnos con los datos, que es que la Unión Europea ya está deportando a ciudadanos extranjeros, que este último trimestre ha deportado a 30.000 personas y España ha deportado a 5.000. O sea que esto sigue existiendo, pero claro, si solo vamos a hablar de inmigración utilizando términos como deportaciones, invasión, terrorismo, realmente el marco que creemos es que ocupen el CIS, como decíamos la semana pasada, sí, del número 9 al 4. Déjame citar al hilo de lo que estabas comentando, porque me has hecho pensar en un párrafo de un artículo que hoy firma Claudi Pérez en El País. Buenísimo, perdona que te interrumpe, que se titula Sostiene Feijóo, y que entre otras frases incluye estas. Les contaré un secreto, dice Claudi. Las pateras no van a dejar de venir por muchos muros que construya Europa, por mucho que las derechas hablen de deportaciones masivas, por mucho que la normativa se endurezca, por mucho que Sánchez busque acuerdos con los países de tránsito que van a servir de poco o nada, por mucho que Feijóo ejerza de Feijóo y se levante un día moderado y centrista y por la tarde radicalice su discurso hasta el infinito y más allá. Una parte de la tribuna que firma hoy Claudi Pérez en El País. Berna. Sí, es estupenda. El efecto llamada, efectivamente, es las fotos que los chicos marroquíes o senegaleses, etcétera, mandan a su familia instantáneamente, como todos nosotros, trabajando en una peluquería, trabajando en un restaurante, en una cocina, en unos viñedos. Ese es el efecto llamada. Es decir, es que no podemos ocultar que España necesita trabajadores, no podemos ignorarlo, y no lo puede ignorar el PP y no lo debería ignorar la ultraderecha de Vox, ¿no? Entonces yo quiero distinguir claramente entre dos planos. Uno es el plano de la realidad, y el plano de la realidad es el único que importa, que es 5.000 menores en Canarias no acompañados, que están desbordando las capacidades que tienen las islas para acogerlos. Decenas de miles, hoy creo que damos la cifra, 20 y pico mil que han llegado ya este año, que ya es récord sobre todos los años anteriores. Esa es la realidad, y lo ha citado Carmen, las deportaciones o expulsiones o repatriaciones. España es el quinto país que más deporta o expulsa o repatria de Europa. El primer trimestre, 2.500 personas, más 1.500 firmas de órdenes de expulsión. Esa es la realidad, y ese es el único plano en el que debemos abordarla. Y luego está el otro plano, que es el de la fanfarria, que es en el que está el PP. O sea, creo que el PP, Tellado concretamente, está haciendo ruido, bla, bla, fanfarria, yo dije, no dije, Pedro Sánchez rectifica. Es que es absolutamente estéril todo eso, y me resisto incluso a comentarlo, porque lo único real es los inmigrantes que llegan, los inmigrantes que necesitamos, los inmigrantes que se expulsan, los inmigrantes, bueno, en Alemania hemos sufrido un atentado por parte de uno. Esas cosas hay que abordarlas, pero el resto es bla bla, es ruido, es fanfarria. Y añado,
desde luego, y lo dice nuestro editorial hoy en El País, Pedro Sánchez ha contribuido a la confusión al vincular por primera vez las amenazas y las expulsiones. Lo hizo en Senegal, si no recuerdo mal. Pero la política no tiene nada que ver con estas palabras. La política es lo otro, es la realidad de esos inmigrantes, de las expulsiones, de las acogidas, y así tenemos a Canarias y a Ceuta absolutamente desbordados y sin que nadie se ponga de acuerdo para repartirlos en el resto del territorio español. Y es en ese plano de la realidad en el único que deberíamos poder debatir y avanzar. Sin embargo, ahora efectivamente el canciller socialdemócrata Scholz, y a la vista de lo que va a pasar en las elecciones de dentro de unos días en un par de estados de Alemania en los que va encabezando las encuestas la extrema derecha, ha anunciado que endurece las políticas de asilo e intenta un acuerdo con la democracia cristiana, al margen de la extrema derecha, pero con el asunto migratorio y habiendo endurecido su propio discurso. Ese marco, incluso el plantear un acuerdo, decía ayer Víctor Lapuente, si es que en las medidas PP y PSOE no están tan alejados para afrontar la migración. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Es posible pensar en un acuerdo político? Es más, ¿es posible pensar que algunos discursos van a desaparecer cuando se ve y se comprueba en las encuestas el efecto inmediato que tiene que este discurso se aparece desde un determinado enfoque que parece que sea el más duro, al estilo de Albiol, que es el enfoque que ha secundado la dirección del PP este verano? Esto lo hemos visto este mismo verano. Tiene una repercusión, le da un rédito en las encuestas en esa competición con Vox. Es decir, sabiendo que eso es lo que habría que hacer, es buscar, desde luego, hablar del tema, no se puede ignorar, y afrontar desde qué enfoque lo quieren abordar los dos grandes partidos. Pero ¿es posible pensar que esto vaya a disminuir en vista de cómo está planteado el escenario político? No, y yo creo que también se equivocan desde ese punto de vista, porque el comprar el marco a Vox de vincular la inseguridad, la delincuencia con la inmigración, que es lo que está haciendo el PP, lo hizo Albiol, lo hace el propio Feijóo, no te mejora tus votos, y aparte es ruin, es una ruindad de la que también nos tenemos que defender. Solo les legitima a ellos, legitima a Vox, legitima al Vice y demuestra que te están contaminando, que te están contagiando. Entonces, ni siquiera desde ese punto de vista es muy efectivo. Yo tengo muchísimas dudas sobre que eso le reporta votos a Vox, a quien queda legitimado. Creo de verdad que este es un asunto de Estado, que hay que abordar con sentido de Estado, con altura de miras. Aznar regularizó a no me acuerdo cuántos millones de inmigrantes en aquel momento. ¿Por qué lo hizo? Porque les necesitábamos y porque había que regularizarlos. Ese es el camino. Hay una reflexión que hemos recuperado mucho, Ruth, estos días de verano, que fue aquella que le hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Vox cuando les acusó de utilizar de forma sangrante la inmigración. Y entonces Juanma Moreno le dice al portavoz de Vox, claro que es el cuarto problema en muchas encuestas la inmigración, y ustedes harán para que sea el primero, porque cuanto más hablen, más lo instalarán como una percepción en la ciudadanía que lo identifique muchos ciudadanos como un problema, pero es como la consecuencia de su propio discurso. Sí, en realidad en los partidos mainstream, en el centro izquierda y el centro derecha, a nivel europeo ya han comprado el discurso de la extrema derecha, y lo han comprado porque son los que han aprobado en su gran mayoría el nuevo Pacto en Migración y Asilo de la Unión Europea, que esencialmente apunta en la dirección de mayores deportaciones, incrementar el número de deportaciones y dificultar, entre comillas, siendo suave, el acceso al derecho a la protección internacional y al asilo. Que esto yo creo que es extremadamente grave en el caso de la Unión Europea. El Partido Popular lleva muchos años, no es nada nuevo, apostando por o prefiriendo una gestión de la migración que sí que en el discurso sea la de las repatriaciones, pero sin la regularización, porque recordemos que la última regularización que ha habido extraordinaria en este país tuvo lugar bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, y también se habló en aquel momento, si recordáis, del efecto llamada, ¿no? Cuando se sabía que eran personas que ya estaban residiendo y trabajando en este país y que lo único que se hacía era, ¿no?,
airear, poner legalmente esas personas dentro del mercado. Tú misma has recordado, perdóname Ruth, tú misma has recordado que cuando llegó la crisis, la gran recesión, se fueron muchísimos de ellos, ¿no? Sí, lo único que funcionó fue el retorno voluntario. Fue el retorno voluntario porque además se cerraron esas vías de acceso legales al mercado laboral español. La cuestión aquí es que se ha introducido una nueva cuestión en el caso del específico español, que es el tema del asilo. España históricamente nunca ha sido concesionaria de permisos de asilo porque no recibía muchos de ellos. De hecho, todavía hay quien dice que a este país la gente solo viene a trabajar o incluso que utilizan España como país de tránsito. Eso no es del todo cierto. Es verdad que hay algunas personas que pasan hacia Europa, pero una buena parte de ellas se queda a trabajar en España. Pero es que la composición de los flujos es cada vez más mixta y ahora hay muchas personas que quieren solicitar el asilo. Y el racismo institucional que está instalado, no solo en España, también en Europa, pero en el caso específico de España es muy evidente en el caso del asilo, es una restricción de ese acceso al derecho al asilo. De ahí que se cuestione tanto las devoluciones en caliente, porque no garantiza la protección jurídica necesaria para que las personas que llegan tengan la opción de poder solicitar ese derecho a la protección internacional. Y esto es una de las claves fundamentales, en las cuales yo creo que tenemos que incidir de manera constante. Ahora que estamos hablando más de migración, que me congratula que se hable más y se hable más de políticas migratorias y no solo de control y de invasión, etcétera, sino de políticas, pero también creo que no debemos de dejar de perder ese foco porque es algo en lo cual nos jugamos mucho. Y además que si no se hace bien, no se gestiona bien, lo que hace es nutrir efectivamente la mayor presencia de partidos ultras en las instituciones. Será la inmigración uno de los asuntos que configure el mapa político a partir de la semana que viene, junto a otros como por ejemplo Cataluña, de lo que hablamos a la vuelta. Con Berna González Harbour, Ruth Ferrero y Carmen Lubierres compartimos el análisis de esta mañana que en lo político sigue, les decía, por una parte con Cataluña, pero también, ahora vamos con eso, también algo que esta semana vimos en redes sociales de una manera muy llamativa. Aquellos tuits que cruzaron Aitor Esteban y Miguel Tellado y que de alguna manera vienen a escenificar una ruptura cada vez mayor. Es verdad que en la política todas las cosas pueden pasar, pero cuanto más días pasen y cuanto más declaraciones y cuanto más tuits vemos, más difícil parece que va a ser que recuperen la distancia que están abriendo entre ellos el Partido Popular y el PNV. David Junqueras, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Con aquella Diputación Permanente todo empezó ahí, no, todo empezó esta semana, porque esto, como decíamos antes, es como una serie. Y en el capítulo de esta semana lo que hemos visto es que el PP pide la comparecencia de varios miembros del gobierno, también de Pedro Sánchez, en este caso por Venezuela. El PNV no rompe el bloque de gobierno, digamos, que tampoco rompió Esquerra, solo lo hizo Junts en algunas ocasiones, y se opone a eso. Pero es que además el PP critica al PNV por esa posición, y el PNV critica al PP por criticarlos. Es ahí cuando se produce el famoso tuit de Aitor Esteban de torpe, que eres un torpe, que le dice Aitor Esteban a Miguel Tellado. Y lo último, David, es la respuesta de Miguel Tellado al PNV. Sí, vaya semanita de capítulos interesantes que estamos viviendo, Sastre, como dices, en esta serie. El otro día, en la Diputación Permanente del Congreso, escuchamos ya cosas muy fuertes. El PP llegó a decir que el PNV es el Kleenex del PSOE y que entre la dignidad y la lendakaricha, los nacionalistas eligen la lendakaricha. Luego vimos ese duelo al sol tuitero entre Aitor Esteban y Miguel Tellado al que hacía referencia, pero es que ayer Tellado se planta en San Sebastián y deja patente que lo suyo con el portavoz Hetzal en el Congreso es ya algo personal. El PNV obedece órdenes, pero no de Euskadi. Obedece las órdenes que le llegan de la sede Ferraz a través del mensajero habitual, que es el ministro Bolaños. A eso se ha convertido el PNV de la mano de Aitor Esteban. El PP lleva tiempo ya desplegando esa estrategia para tratar de arañarle apoyos al PNV en el País Vasco y de paso tratar de forzar la ruptura en el Congreso entre los nacionalistas vascos y el PSOE, pero nunca había llegado al voltaje argumental que estamos escuchando esta semana. Aitor Esteban ya hasta incluye al PNV dentro del bloque de gobierno, como ha dicho el otro día en un tuit, el bloque de gobierno. Es el resultado de lo que lleva haciendo la dirección del PNV con Andoni Ortúzar y Aitor Esteban. Alquilarle el PNV al PSOE y borrar totalmente su identidad como partido.
El portavoz parlamentario del PP sentencia que es imposible distinguir al PNV de Bildu porque dicen y votan lo mismo en el Congreso. Así que ambientazo entre dos partidos que se entendieron en el pasado y sin ese entendimiento, a pesar de esta táctica que está desarrollando Génova, Feijóo siempre va a tener más difícil llegar a la Moncloa. Junquera, gracias. Un abrazo. Pero esta es la pregunta. Ahora hablaremos, Berna, de eso, de a quien corresponde asegurar la estabilidad de la legislatura, que es el Gobierno, que ha dicho también esta semana que va a presentar los presupuestos. Sabe que tiene el reto de conseguir la mayoría porque no está asegurado el voto, en realidad, de nadie. De Esquerra Republicana ya veremos. De Junts, ahí es donde va a tener el meollo. Ahora vamos con eso. Pero la otra parte, la pregunta es, bueno, ¿y el Partido Popular entonces con quién podría articular una mayoría alternativa? ¿Le queda Vox? Que por cierto se ha ido de sus gobiernos autonómicos, aunque coincidan en algunas políticas, y le queda a Junts, que es la foto que hemos visto en 4 votaciones de esta semana en la Diputación Permanente. Sí, la verdad es que el Partido Popular no sé qué quiere ser de mayor, pero desde luego no parece que quiera ser amigo de otras fuerzas que pueden ser sus aliadas, que lo fueron en el pasado y que podrían serlo en un futuro, ¿no? ¿Qué está sembrando el Partido Popular? ¿Qué está sembrando? En el capítulo anterior hablábamos de fanfarria. Creo que aquí hay ya más que... O sea, yo lo califico de política de fanfarria, de ruido. Aquí también, es decir, ¿qué es esto de los tuits, de los intercambios? O sea, creo que Tellado rebaja la calidad de la política. Una figura como Tellado, y la ha puesto Feijóo, no es casual, esta decisión de Feijóo rebaja la calidad de la política, de lo que debería ser una ocupación noble para mejorar la vida de los ciudadanos y que se convierte en dimes y diretes, en ruido, en bla bla, en cero aportaciones, y que, bueno, en esta descalificación del PNV tiene un ejemplo también palmario, ¿no? Creo que bueno, si quiere conquistar futuros amigos, no está en el camino correcto. Carmen. Es que yo creo que al Partido Popular le viene muy mal para su discurso de un gobierno extremista, en algunos casos hasta bolivariano, que el PNV, que es un partido de centro-derecha, aunque ahora lo quieran vender de centro-izquierda, esté apoyando esta mayoría y la esté apoyando desde la moción de censura del 2018. Ahora mismo se me había... Sí, de la moción de censura del 2018, y que ese apoyo inicial no solo se ha mantenido, sino que yo creo que se ha ido solidificando, y que el partido con el que más facilidad tiene para acordar Pedro Sánchez es el PNV, le rompe el discurso al PP de estamos en una coalición de izquierdas peligrosos, y por lo tanto insiste y vuelve a insistir, y yo creo que ha hecho un giro, una presión nueva desde las elecciones autonómicas vascas, porque yo creo que pensaba que el PP iba a ser más decisivo para conformar mayorías, ¿no? Y que a lo mejor iba a ser necesario no solo el acuerdo PNV-PSOE o PSE, sino que a lo mejor se necesitaba un apoyo puntual del Partido Popular en el País Vasco, que recuerdo que durante esa campaña electoral tuvo un nivel bajísimo de descalificación a los partidos nacionalistas, sea el PNV o Bildu, sino que simplemente se centró en la gestión económica. ¿Qué ocurre? Que entonces la manera de... Ellos también saben, el PP sabe que mientras acuerden con Vox no tienen nada que hacer con el PNV. El PNV jamás va a entrar en un acuerdo de gobierno con el Partido Popular si está apoyado por Vox. Esa ecuación se rompe por uno de los dos lados, y por lo tanto está aumentando la presión, desviándola de Bildu, que ha sido el caballo de batalla durante los últimos 5 años, y casi equiparando al PNV a Bildu, porque saben que ahí están, que realmente en el País Vasco hay una confrontación durísima entre esos dos partidos por alcanzar victorias electorales, ¿no? Y entonces define al PNV de una manera que no tiene nada que ver con sus estatutos, porque el PNV siempre ha hablado de justicia social, siempre ha hablado de humanismo, siempre ha hablado de igualdad, y es un partido aconfesional. Entonces está intentando atacar a los principios de los Getzales, como dice el portavoz, para que haya una ruptura dentro del PNV, que es verdad que ha tomado un giro de modernidad dentro de los últimos 40 años, ¿no? Y dentro de este giro de modernidad es verdad que se ven caras más jóvenes, más mujeres dentro del PNV, hay un discurso más moderno, que eso no quiere decir que sea más de izquierdas, pero claro, el PP ataca por ahí directamente, porque también, y termino, quiere un PNV más débil, porque cuanto más débil sea un PNV, menos exigente va a ser en las negociaciones posteriores.
Bueno, es que yo creo que una de las claves aquí es, decía alguien, que los únicos demócratas cristianos que ya existen en Europa es el PNV. ¿No? Hay que decir que tampoco, es verdad que se ha modernizado, pero recordemos que dentro de la democracia cristiana en Europa no se ha movido, digamos, de sus postulados ideológicos y de sus propuestas de política económica, por ejemplo, hacia las derechas, como sí lo han hecho otros partidos del centro derecha europeo que han abandonado esos postulados, entre otros el Partido Popular, ¿no? En los cuales la democracia cristiana es una minoría muy pequeñita ya dentro de ese partido. Y eso explica también algunas de las cuestiones que parece que nos chirrían, porque efectivamente uno de los aliados naturales que a priori parecería del Partido Popular sería el PNV, pero claro, es que chocan en cuestiones que son muy radicales, que tienen que ver pues con esto que decía ahora Carmen de la justicia social, ¿no? Un demócrata cristiano jamás renunciaría a los términos de justicia social sobre los que se han construido efectivamente su propio marco ideológico. En el caso de la lucha ya partidaria, yo creo que la cuestión aquí es lo que decías, Berna, hacia dónde quiere dirigirse el Partido Popular, ¿no? Porque Feijóo llegó con una idea de moderación, de bajar decibelios, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, con este portavoz que ha puesto de cara a los medios. Yo creo que lo que hace es sobre todo incendiar y no tender ningún puente con el otro gran partido, que es el Partido Socialista, el otro gran partido que tiene capacidad de gobernar, ¿no? Desde luego, con un discurso como el que está ahora subiendo estos decibelios con el Partido Nacionalista Vasco, parece difícil imaginar una capacidad de acuerdo o una aproximación, por lo menos, entre el Partido Popular y el PNV. Simplemente digo que en cuestiones como es la migración, o como es el tema de justicia social, o como es el tema de derechos sociales, hay unos choques directos también con los postulados del Partido Popular actual y el PNV. Y esto yo creo que también establece unas diferencias que son esenciales y explica también el apoyo que da el PNV a la actual coalición de gobierno. Hablemos de eso, de la coalición de gobierno, como dijo antes, le reprochaba esa expresión Miguel Tellado a Aitor Esteban, habló de bloque de gobierno y lo que tiene por delante el Ejecutivo. Decíamos que quiere presentar los presupuestos en unas semanas en las que va a coincidir con los congresos de Esquerra Republicana y de Junts, como nos contaba ayer Xavi Belló desde Barcelona. Hola Xavi, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y en este caso te he pedido que nos cuentes esta mañana una foto que vimos ayer. Verás, es una foto muy protocolaria, una foto de trámite que pues nunca pensaríamos que un trámite así va a la portada de ningún periódico. Hoy, sin embargo, algunos de los diarios la escogen en su portada, la foto de cómo fue recibido ayer el rey Felipe VI por parte de Salvador Illa en Barcelona en un acto de la Copa del América, porque de alguna manera, Xavi, simboliza un nuevo tiempo en la Generalitat. Sí, la imagen de ayer en este acto de bienvenida de la Copa América escenificó de algún modo el fin de la mala relación que ha existido en los últimos años, especialmente pues desde el octubre del 17, entre la presidencia de la Generalitat y la Casa Real. Salvador Illa pues ayer quiso dar carpetazo a los desplantes o juegos de equilibrios que los anteriores presidentes habían llevado a cabo, participando pues con total normalidad en este saludo al rey, algo que no hacían ni Pere Aragonés ni Quim Torra, que recordemos pues esquivaban los besamanos al monarca o incluso se plantearon en algún momento no participar de actos organizados por la monarquía en los que estuviera Felipe VI, y ya escenificó la nueva normalidad institucional a las puertas pues de un curso político que está a punto de arrancar. Hoy, por ejemplo, su gobierno se reúne en el monasterio de Poblet, el gobierno de Illa, en unas jornadas de trabajo que se alargarán hasta mañana y en las que pretenden pues enfocar las prioridades de la legislatura, y la primera prioridad para Salvador Illa pues va a ser centrarse en atar el apoyo de sus socios de investidura, de Esquerra y de los Comuns, para la elaboración de los presupuestos. Va a ser esta la primera prioridad de la consejera de Economía. A ello va a dedicar los primeros esfuerzos, ya que la cuestión de la nueva financiación catalana lo ven como un camino pues evidentemente más largo a concretar. Sin embargo, pues aquí habrá también el juego de Esquerra Republicana, que por su parte sí que quiere ver avances en esta materia en el conjunto de los pactos firmados también, para justificar la estabilidad a los gobiernos socialistas en Cataluña, pero también en el resto de España. Claro, esa doble coordenada. Xavi, gracias.
Gracias. Por una parte, con Salvador Illa al frente de la Generalitat y luego toda esa polémica que será del curso también, la financiación, el concierto. Esta es una primera de las claves. Ayer decíamos, e incluso porque como todo puede ir de un voto en el Congreso, el exdiputado, el exministro socialista José Luis Ábalos, que esta semana ha dejado en el aire que vaya a votar todo lo que vota el PSOE, siguiendo un poco la disciplina de lo que era su anterior grupo parlamentario. Sobre eso había novedades que nos contaba esta mañana Javier Bañuelos. Hola, Baño, de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Hola, sobre el caso Koldo, significativamente una, y es que compareció el ministro Óscar Puente para decir: hemos hecho una auditoría sobre la compra de mascarillas en este ministerio, y el juez que está investigando el caso en la Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía si conviene citar al ministro Puente para que le explique a él, al juez, oiga, esto de la auditoría qué es y a qué conclusiones han llegado. Eso es un movimiento Sastre doble de la Audiencia Nacional. El de delante sin duda ha sido esa auditoría interna que tanto ha escocido a José Luis Ábalos. El PP ha visto un filón en ese informe, nada más publicarse lo entregó al juez Ismael Moreno como prueba, y ahora ha sido el propio juez de la Audiencia Nacional quien ha requerido al Ministerio de Transportes, por un lado, una copia oficial certificada de ese documento y en nombre de todos los funcionarios que realizaron ese informe. Ismael Moreno quiere conocer al detalle el rigor de esa auditoría. Las acusaciones creen que se han revelado irregularidades graves. De hecho, han presentado un escrito con alegaciones implorando al juez que investigue, entre otras cosas, por ejemplo, porque no existían actas de distribución de 8 millones de mascarillas, como reveló esa auditoría, un informe que incluso reconoce que no se tiene constancia de que casi 3 millones de mascarillas, valoradas en 7 millones, llegasen a sus destinatarios finales. Eso dice la auditoría presentada, como decías, en el Senado por el ministro Óscar Puente, y precisamente en esa segunda resolución, el juez de la Audiencia Nacional, pues como bien apuntabas, ha pedido también a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la conveniencia de citar al ministro Óscar Puente como testigo. De momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre esa petición, sobre ese requerimiento que ha planteado el juez de la Audiencia Nacional. Todo esto se astra mientras el exministro Ábalos, pues trataba de defenderse de las filtraciones que viene sufriendo. Así lo anunciaba el pasado mes de julio. He decidido interponer ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos y también de omisión, la omisión de perseguir delitos. Bueno, eso fue lo que anunció José Luis Ábalos hace un mes, y ahora Sastre, tras estudiar ese escrito, la Fiscalía Provincial de Madrid pues mueve ficha y ha presentado ya una denuncia ante el juzgado por una presunta revelación de secretos, por esas filtraciones de datos personales que denunciaba el exministro José Luis Ábalos. Pañuelos, gracias. Un abrazo. Y todavía una tercera clave que nos parece que estará también sobre la mesa del debate en la perspectiva de lo que queda de curso, de la temporada política que enfrentamos. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes, hablando de los precios, nos comentaba Jordi que ha bajado el Euribor, y esta semana hablamos mucho del alquiler, de la dificultad de acceder, sobre todo por parte de la gente joven, a un alquiler, de los precios a los que se habían puesto las habitaciones, no ya el alquiler de viviendas. Decía Idealista esta misma semana, habitación en Barcelona más de 580 euros, habitación en Madrid y en Palma más de 500, 400 en Málaga, en Santa Cruz de Tenerife, en Valencia prácticamente. Y hoy, la pregunta que nos hacíamos, tú nos lo contabas de alguna manera, Estefanía, ya a las 8 de la mañana, es, bien, y en el mercado de la compra y la venta de la vivienda, ¿qué efecto puede tener la rebaja del Euribor? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Esto va a animar a la gente a comprar, a pedir una hipoteca? El catedrático de Economía, José García Montalvo, lo tiene claro. Al final, una bajada que ahora ya es muy clara de los tipos de interés tendrá un impacto sobre las hipotecas, sobre un incremento de la demanda de vivienda y el menor precio de las hipotecas. Un impacto que todavía no se deja notar en los datos que acabamos de conocer. Para eso habrá que esperar unos meses. El INE ha publicado hace unos minutos las hipotecas que se firmaron en junio. Fueron 31.000, menos que hace un año, más que en mayo, pero si nos fijamos en el acumulado del ejercicio cae casi un 5%. Aún así, la previsión del sector es que estas bajadas en el precio de las hipotecas sirvan de estímulo para la compraventa. José María Alfaro es el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Lo previsible es que este año 2024 tendamos a superar los ratios de transacciones del año 2023 sobre el 10% aproximadamente. Eso nos llevaría a un escenario de unas 650.000 transacciones.
Lo que nos dicen las inmobiliarias es que 2024 va a cerrar con una estabilización de los precios y ya desde hace un tiempo nos vienen advirtiendo de que se está dando un movimiento que es el de un sector de la población que de manera natural tendería hacia el mercado del alquiler, pero que está optando por comprar por los altos precios del alquiler. Es lo que hemos estado comentando estos días y lo que comentabas tú ahora. Y es que las dos vías que tenemos para acceder a una vivienda, la compra y el alquiler, van por caminos completamente diferentes. Mientras el precio de las hipotecas está cogiendo aire, el mercado del alquiler cada día está más caliente. En julio, arrendar una vivienda costaba un 8,6% más que hace un año. Se supera ya la barrera de los 1.000 euros y es que el precio del metro cuadrado está en máximos históricos, 12,6 euros. Así que son las dos caras que tiene el mercado del alquiler. Se enfría o coge un poco de aire por parte de las hipotecas, pero el mercado del alquiler sigue siendo indiferente, ¿no? A las bajadas de tipos y también al Euribor. Estefanía, gracias. A vosotros. El otro día comentamos una carta a la directora del País. Hoy firma Elena Morcillo, que es otra lectora del País, esta carta sobre este tema también a la directora del País. La encontrarán en la página 8 de la edición de hoy. Les leo un fragmento apenas. Dice: soy profesora, tengo un salario que hasta ahora me parecía decente, pero me he dado cuenta de que no me da ni para empezar. El alquiler cada día está más caro, lo decía ahora Estefanía. Ella dice las hipotecas también, aunque el Euribor dice que han bajado. No se construyen pisos nuevos y los que hay se dedican al turismo. Tenía apalabrado el alquiler de un piso de 2 habitaciones. Y hace unos días me llamaron para decirme que me buscara otra cosa, que el piso se vendía para hacerlo piso turístico. Y se pregunta esta lectora: ¿qué pasa con esos alquileres que no nos podemos permitir pese a tener un buen sueldo? ¿Qué pasa con todos aquellos jóvenes que a los 30 años no nos podemos independizar porque no hay pisos? No hablemos ya de las hipotecas. ¿Alguien va a hacer algo? Es lo que se pregunta. Tenemos ante nosotros, Berna, la perspectiva de un curso que está a punto de empezar, con el debate de la financiación. No sabemos qué ocurrirá con los presupuestos y las mayorías parlamentarias. Y este asunto, que a pesar de que los indicadores económicos son buenos en España, en cambio es un contrapunto importante. Sí, yo lo he dicho ya más veces, ¿no? Este sería el único área en el que el gobierno podría reconectar con los jóvenes que se están viendo desplazados, que se están viendo excluidos de una sociedad de bienestar copada por los mayores, ¿no? Y bueno, hemos hablado también, aparte de esto, de la inflación al principio del abierto, y bueno, hay signos positivos, bajan los precios de los carburantes, de la alimentación, van a subir los de la electricidad, ciertamente. El gran reto que tenemos es ver si esa bajada de la inflación y esas supuestas bajadas de la hipoteca, etcétera, revierten en que el poder adquisitivo recupere valor. Es decir, que los jóvenes, y no jóvenes, quien ganen 1.000, 1.600 euros, 1.800 euros, que puedan vivir dignamente con ello. Ese es el gran reto, conseguir que el poder adquisitivo te permita una vida digna. Y mientras eso no sea posible, no habrá conexión entre la sociedad y los gobernantes. Carmen. Pero ¿sabes qué pasa? ¿O sabéis qué pasa? Que es que el problema es que las políticas de vivienda son viviendas a medio y a largo plazo. Y en este carrusel político en el que estamos en este país desde el 2015, es imposible que haya un proyecto a medio plazo que tenga rentabilidad política para los que están gobernando, sean estos o sean cualquier otros, porque los ciclos son tan cortos que una política de vivienda que sea rentable, me refiero en términos electorales o en términos políticos, para los que están ahora, no existe, porque lo que empecemos a construir ahora, lo que empecemos a regular ahora, no se va a ver sus frutos en 1 o en medio año, en 2, no sabemos cuándo va a haber elecciones, o en 3. Y esto desincentiva también a una parte que sería el gobierno o la administración, pero también desincentiva a los jóvenes. Yo sé que lo repito mucho, pero es que lo creo profundamente. Creo que la falta de participación electoral y falta de participación política de los jóvenes, a diferencia de los pensionistas, que están 1000 veces más organizados y han conseguido además muchas mejoras para sus situaciones de prestaciones, hace que no sean un público atractivo para los partidos políticos. Y la política en España se mide en efectos electorales, en conseguir voto. Si los jóvenes votan menos, si los jóvenes tienen voto más leal a los partidos políticos tradicionales, lo que hace es que no son un público atractivo para los partidos políticos, por lo tanto sus demandas no entran dentro
dentro de los programas políticos en campaña electoral, y estamos en la pescadilla que se muerde la cola y tampoco entran entonces en la agenda pública. Y además no se organizan ante una reivindicación que es clamorosa para jóvenes y para mayores, que es el problema de la vivienda. Yo creo que a los que nos han contado que el individualismo era la mejor manera de salir de los problemas, yo creo que hay mucha gente de esta generación que se está dando cuenta que o las reivindicaciones son colectivas o no se van a conseguir soluciones. Pero claro, el problema es que los jóvenes que estén peleando ahora colectivamente por sus derechos probablemente no van a ver sus frutos en esta generación, sino las siguientes. Y los gobiernos que intenten ahora políticas de vivienda protegida oficial o de alquileres a bajo precio tampoco van a ver la rentabilidad a corto plazo electoralmente. Y mientras el país siga así en estos ciclos políticos tan cortos y tan enfrentados, tan de confrontación y tan poco de colaboración, es imposible, yo veo imposible que haya una política de vivienda que nos saque de este hoyo económico y sobre todo de progresión personal, que es la imposibilidad de acceder a la vivienda a no ser que la heredes o a no ser que te avale tu familia y puedas ni siquiera pagar por lo menos la entrada a un piso. Bueno, yo creo que cuando hablamos de jóvenes tenemos que introducir más factores, igual que cuando hablamos de la población en general, y son los factores socioeconómicos, los factores de clase. No todos los jóvenes tienen las mismas dificultades para acceder a la vivienda. Y esto yo creo que tenemos que ponerlo encima de la mesa porque al final no todos los jóvenes obviamente piensan igual ni tienen el mismo sesgo ideológico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que una de las cuestiones que tiene que ver con esto que decía ahora Carmen, que los ciclos políticos son muy cortos. Ya se intentó, acordaros que hubo jóvenes que se organizaron por un derecho a una vivienda digna hace ya 10, 15 años, ¿no? En los momentos previos al surgimiento de Podemos y del 11M, y se organizaron precisamente porque existía este mismo problema. No es algo que sea nuevo. Yo recuerdo de aquella época que había gente que decía: yo prefiero comprarme un piso que alquilar porque me sale mucho más rentable porque el alquiler está muy elevado. Sí, es lo que nos contaba de Estefanía, que está ocurriendo, sí. Pues eso es lo que pasaba hace 20 años. Sí. Quiero decir que ahora se ha acentuado todavía más, y esto tiene también que ver con el incremento de las desigualdades sociales, y esto tiene que ver también con una determinada política económica que no apuesta por impuestos a las rentas más altas y a aquellos que más tienen, ¿no? Yo creo que esto forma parte también de ese problema, y que no podemos abordar la cuestión de la vivienda de manera aislada sin una reforma fiscal y sin una política económica que efectivamente revierta, digamos, en la reducción de esas desigualdades y que favorezca la cohesión social. Porque si nos centramos solo en historias de vida puntuales, ¿no?, como las que hemos estado viendo estos días que aparecen, eso no son todos los jóvenes. No son todos los jóvenes, porque nos estamos olvidando de una parte importante que sí que tienen acceso a esas viviendas, porque es verdad que son más minoría, pero donde hay una concentración de la riqueza mucho mayor. Sí, pero hay un asunto nuevo en todo este panorama, que es la eclosión de los pisos turísticos, por ejemplo. Por supuesto. Y hay nuevos factores. Ya estamos viendo protestas en Málaga, en diversas ciudades, y lo que señala esta carta, esta persona que has leído su carta en El País. Entonces, bueno, pues ya tenemos a Colboni, por ejemplo, en Barcelona, que ha dicho: fin de los pisos turísticos, de nuevas licencias, etcétera, en 2027. Hay que tomar decisiones, hay que regular los pisos turísticos. También Nueva York lo está haciendo. Es decir, no puede ser que una persona no pueda acceder a una vivienda porque masivamente se están yendo las viviendas hacia el destino de pisos turísticos que... De momento está la posibilidad, que el mecanismo legal de la nueva norma, de en aquellas zonas que se declaren tensionadas regular los precios. Claro que ahí las comunidades tienen que declarar la zona tensionada. Sí. No, y quiero subrayar que cuando hablo de desconexión de la sociedad y el gobierno me refiero a todas las capas de la administración, los ayuntamientos para empezar, pero también las comunidades y el gobierno. Y voy más allá del voto concreto, ¿no? O sea, sé que los ciclos electorales son los que son, pero hablo de desconexión casi de ambiciones y de objetivos sociales. O sea, un político al final está para solucionar los problemas de la gente, no para lograr el voto en la siguiente elección. O que si la y respuesta estos son es los más problemas. Creación de más vivienda pública, que eso tarda, es decir, eso no resuelve una urgencia que es ya. Es decir, claro. que es muy complejo. ¿Cuál es la solución? Pues quizá
desde luego tiene que pasar por un acuerdo político. Este es otro ejemplo de que aquí es donde se necesita que se ponga de acuerdo, no ya entre partidos, sino entre administraciones de distintos niveles, como bien decías. A 11 minutos para que den las 10 de la mañana, no quisiera terminar el abierto sin situar algunos elementos, algunas coordenadas de la crónica internacional, ya que estamos trazando esta mañana un poco el mapa de los deberes que tendremos a partir de septiembre. Uno de los asuntos por los que ayer se preocupó también la diplomacia europea, los ministros exteriores con el jefe de la diplomacia comunitaria, fue la situación en Venezuela. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Por una parte está lo que ocurre sobre el terreno. Hemos visto esas declaraciones de María Corina Machado en una comparecencia telemática ante compañeros de la prensa española. Por cierto, que el fiscal ha vuelto a citar a Edmundo González Urrutia por tercera vez y dice esta vez que si no se presenta quizá dicte una orden de detención. Y luego está, decía Pablo, toda la presión diplomática que hemos visto en estas últimas horas desde Bruselas. Exacto, y los 27 guiados por España han dado un pasito más en su presión a Venezuela y al chavismo. La última declaración conjunta, que nos remite al pasado sábado, hablaba de avales insuficientes para dar por buenos los resultados de las elecciones de hace un mes. Se quedaban ahí. El asunto de Venezuela fue ayer de nuevo a ese Consejo Informal de Exteriores, lo hizo a petición de España. Los 27 dan por hecho que no vamos a ver las actas oficiales y han aceptado lo que ha propuesto España. The Council decided that Maduro has not the democratic legitimacy as president. Deciden retirar la legitimidad a Nicolás Maduro como presidente. No le van a reconocer como tal. Los ministros escucharon además a Edmundo González, que hoy, por cierto, como decías, está citado por tercera vez ante la Fiscalía de Venezuela y si no se presenta, amenazan con dictar orden de detención contra él. El caso es que el gobierno de España, que como estamos contando marca la posición europea en esta crisis, sigue sin ver la ventaja de reconocer la victoria de la oposición, hacerlo al menos sin verificar las actas. El ministro Álvarez intentaba zanjar el asunto a la entrada de este Consejo. Eso en estos momentos no es la posición común de la Unión Europea. Tenemos que actuar con inteligencia para no hacer simplemente frases grandilocuentes, que por supuesto podrían ser durante 24 horas muy efectistas, pero muy poco efectivas. Así respondía Álvarez a la presión que está haciendo el PP con este asunto en particular, y a los 27 les convence de momento esa posición de España. Se analizó la posibilidad de sanciones, pero se llegó a la conclusión... A esta conclusión, no podemos escuchar a Borrell, pero en fin, lo que decía el alto representante, el todavía alto representante de la Unión Europea en política exterior, es que prácticamente toda la cúpula, Sastre, del gobierno de Nicolás Maduro tiene ya sanciones impuestas personales contra ellos y se está demostrando poco efectivas, así que los 27 han preferido esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Y un testimonio más de estas últimas horas. Esta noche, Kamala Harris ha dado su primera entrevista desde que es candidata oficial del Partido Demócrata en Estados Unidos y nos ha llamado la atención, lo contábamos antes, ha contado cómo fue la llamada en la que Joe Biden le comunica que se iba a retirar de la carrera por la reelección. We were sitting down to do a puzzle. And the phone rang and it was Joe Biden. Dice, era un domingo, estábamos sentados con mis nietos haciendo un puzzle, sonó el teléfono, era Joe Biden, para contarme lo que había decidido hacer. I asked him, "Are you sure?" And he said yes, and he was very clear that he was going to support me. So when he called to tell you, he said, "I'm pulling out Le of the race." pregunté, ¿estás seguro? Y él, Joe Biden, me dijo que sí. Luego dejó muy claro que iba a apoyarme como candidata. Es lo que ha desvelado Kamala Harris en esa primera entrevista que da desde que fue proclamada candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿No creéis, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Que ha sonado poco Coldplay este verano? Bueno, prácticamente no, yo... Como suenan las canciones que suenan mucho... No los tropees. No lo voy a estropear. Quiero decir que las verbenas de verano, las canciones que más suenan son las que más gustan.
La mecánica de una verbena de verano es no fallar. Ya, es verdad. Y estamos en el último baile. Así que permítenoslo. Las verbenas de venís verano con las llaves a cerrarme el chiringuito. Se cierra ya. Venís a clausurar esto. Está la gente ya con la camioneta para llevarse los últimos muebles. Pero ¿sabes qué? Que vamos a cerrar por todo lo alto. Por todo lo alto, venga. Pues mira, vamos a cerrar este viernes como los hemos empezado en verano siempre, que es con una nueva y última hora conversación veraniega con Manuel Vicent. Qué bien. De dos cosas que tienen que ver y que marcan nuestras vidas, el futuro y la importancia del azar. Después vamos a seguir goceando, que es lo que hacemos también los viernes, con Lucía Lidmayer y también con Adolfo García Ortega para hablar de gozos compulsivos. Mira, voy a hacer una cosa. Ahora cuando entre Lucía Lidmayer al estudio, vas a sentarte tú aquí. Me encantará para decirlo por nombre, última vez. Delante de ella. Lucía Lidmayer. Pero también con todos ustedes, 900, 100, 800. ¿Cuáles son sus gozos más compulsivos? ¿Cuáles son? ¿Cómo los descubrieron? ¿Cómo los disfrutan? ¿Con quién los disfrutan? ¿Por qué van y una y otra vez y caen en ellos? 900, 100, 800. Gozos compulsivos. Aquello que no pueden dejar de hacer porque les dé placer. Eso es. En el sentido que sea. Nosotros estamos ya de cierre. Llámenos para cualquier cosa. 900, 100, 800. Y estoy yo pensando ahora mismo, llevo una semana pensando más en Jorge Sánchez. Pobrecito, el trabajo que tiene hoy. Y ya tenemos pasaporte, este verano hemos tenido pasaporte musical para Estados Unidos, Reino Unido, el Caribe, Brasil, Portugal. Pero claro, hoy le toca España. ¿Cómo hace este pobre hombre, Jorge Sánchez, una selección de 10 canciones que definan la música española? Que definan la música española. Pero claro, cuando nos ponemos a hablar de la música francesa e italiana, como está a la distancia, pues podemos hacer el ejercicio. Pero lo difícil es que aquí ¿cuáles son las canciones que definen la música española? Wow. 10, 12 canciones, no puedo poner más. La verdad que sí. Es que está complicado. A las 11. Y luego el cierre de esta temporada de verano. Yo de momento voy a dar las gracias a Berna González Harbour. Te seguiremos escuchando esta temporada y agradecer que nos hayan acompañado en estas semanas de verano, a Ruth Ferrero y a Carmen Lumbierres. Espero que lo hayáis pasado bien. Muy bien, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y que haya próximas veces. Un beso. Feliz curso. Gracias. Bien, enhorabuena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.